agradecidos, Dios, de que nos permitas elevar a ti nuestra alma y nuestro corazón. Y de que nos permitas, precioso Dios, entrar en contacto contigo, que es, Señor, cada día la mayor necesidad que tienen nuestras vidas y que tienen nuestros corazones, Señor amado. Poder estar aquí al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Dios omnipotente. Poder, Señor, entender que cada uno de nuestros hogares, Señor, pueden ser un altar de adoración, que en cada uno de nuestros hogares, Señor, se puede levantar, oh Dios de los cielos, Señor, un lugar, una casa de oración, un lugar de intimidad con el Señor. Poder entender, precioso Dios, esas palabras que dijiste a la mujer samaritana, que vendrían, Señor, los momentos donde ya, Señor, la adoración no es un asunto de un lugar físico, sino es un asunto de un corazón conectado contigo. Permita que donde quiera que estemos, Señor, nuestro corazón pueda vivir en esa conexión contigo, y en los tiempos en los que estamos viviendo nos permitas vivir conectados contigo, entendiendo, Dios de los cielos, que necesitamos cada vez con mayor firmeza la que trae tu Espíritu, las convicciones que trae tu Espíritu, vivir con los ojos puestos en Jesús. Padre, te pedimos sabiduría para tu palabra esta mañana. Enséñanos e instrúyenos, háblanos no conforme a los deseos de nuestro corazón, sino conforme a las palabras de vida que tú quieres plantar en nosotros, conforme a aquello en lo que tú nos quieres guiar, en lo que tú nos quieres dirigir, en lo que tú quieres plantar de tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Pedimos tu sabiduría, Señor. Enséñanos tu palabra, háblanos a lo profundo de nuestro corazón, que tus palabras confronten todo nuestro ser, que tus palabras vivifiquen toda nuestra vida y nos llenen cada vez más y más de ti, mi Rey amado. Te lo pedimos en el precioso, puro y santo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Muy buenos días, mis amados. Qué alegría poder estar nuevamente compartiendo y disfrutando estos tiempos maravillosos, hermosos, de edificación, donde necesitamos que Dios hable a lo profundo de nuestra vida, donde Dios hable a lo profundo de nuestro corazón, a lo profundo de todo nuestro ser. Lo hemos venido viendo. El miércoles estudiábamos algo tan especial acerca de lo que es la verdadera Navidad, de lo que la venida de Cristo significa para nosotros, y miramos algunos aspectos importantes que no podemos perder de vista, porque son un regalo maravilloso de Dios para nuestras vidas, como lo vimos ahí en la vida de Zacarías, de una manera especial, ese no temas, porque ciertamente la venida de Cristo ha hecho posible que nuestras oraciones sean oídas por el Señor, que podamos poner las peticiones delante de Dios y que Dios nos responda conforme a su voluntad y conforme al deseo de su corazón. Vemos cómo en ese no temas de María, de una manera muy especial, Dios nos ha hecho partícipes de sus promesas. Dios no solamente dio promesas, sino que nos ha incluido a todos y cada uno de nosotros en ellas. Y también vimos aquel propósito incomparable y maravilloso de Dios, extraordinario y precioso, que es central en toda la manifestación de Jesucristo como hombre sobre la faz de la tierra. Y es que, lo que le dijo, fue dicho a aquellos pastores que estaban en las vigilias de la noche, cuando recibieron el mensaje del ángel, y les fue dicho que no temieran, porque había nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Que nuestra gran necesidad es salvación, que nuestra gran necesidad es vida de Dios, que nuestra gran necesidad es vida eterna, y que la Navidad, la verdadera Navidad, tiene que ver es con todo esto, y que lo que celebramos con todo el corazón de verdad es poder tener un acceso al Padre, tener un acceso a su presencia. Más por Jesucristo es que tenemos, por su sangre maravillosa, entrada, libre entrada al trono de la gracia, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro que necesitan nuestras vidas y nuestros corazones. Entonces, mis amados, esto es un regalo muy especial que el Señor nos ha provisto, nos ha dado, nos ha manifestado de una manera muy especial, porque el Salvador
No olvidemos que es el mayor propósito de Dios proveernos un Salvador, salvación, que es nuestra mayor necesidad, reconciliación con nuestro Padre Celestial, que el Salvador de una manera especial ha provisto que yo sea llevado de regreso a una comunión incomparable con Dios, de regreso a una unidad especial con nuestro Señor, donde yo le conozca de una manera especial, donde soy tenido o sostenido de una manera preciosa por su mano, donde Él es toda la fuente que sustenta mi vida y sustenta mi corazón, donde nuestra seguridad no proviene de las circunstancias, sino que nuestra seguridad es Él de una manera muy especial. Isaías 41:10, creo que empecemos por allí para adentrarnos al tema que Dios ha puesto en mi corazón y del que me ha inquietado mucho en estos últimos días. Y sé que es una gran necesidad para nuestro corazón y nuestras vidas. Isaías, en el capítulo número 41, en el verso número 10, donde ya hay una porción bien especial de unas palabras bien hermosas que deben de traspasar nuestro corazón de una manera muy especial, aún en los tiempos en los que estamos viviendo, donde dice la Escritura, ahí en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué palabras tan hermosas son estas, mis amados. Porque esto no es simplemente, y no podemos perder de vista cada vez que escudriñemos la palabra, cada vez que vengamos aquí al consejo maravilloso de Dios, cada vez que vengamos a tomar de aquí, de estas palabras, no olvidemos lo que expresó el apóstol Pedro, que las palabras de Dios son palabras que nos inundan de la vida de Dios, que traen la vida de Dios a nuestro corazón, son palabras de vida eterna. ¿A quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? O sea que esta porción, como Isaías 41:10, no es una porción simplemente para adornar una predicación. De ninguna manera puede llegar a ser esto. Esta es la realidad que la salvación trae al corazón. Aquí encontramos en este versículo número 10 una realidad de lo que la salvación trae al corazón de un ser humano, de lo que la salvación trae al corazón de una persona que ha sido pasada de muerte a vida. Palabras que se extienden sobre cada ser humano desde Adán hasta nuestros días. Palabras que de una manera especial hoy se están cumpliendo sobre nosotros, se están cumpliendo sobre nuestras vidas, porque son palabras que no cambian, son palabras que no dejan de ser, porque el que las profirió es el mismo ayer, hoy, por los siglos, como fue descrito allí en la palabra de Dios, en el libro de Números, en el capítulo 23, en el verso 19, donde dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, Él habló y no se ejecutará. De manera que esto nos da una seguridad incomparable, una seguridad maravillosa para nuestra vida, para nuestro caminar en el Señor. No olvidemos, no simplemente son palabras para ser repetidas, sino son palabras que nos muestran y nos traen luz de lo que la salvación significa para nosotros. La salvación nos deja ver que Dios, que nosotros que estábamos enemistados con Dios, ahora hemos sido vueltos amigos de Dios, que antes estábamos para enfrentar la ira de Dios, pero ahora la salvación lo que ha traído es el favor de Dios sobre nuestras vidas, el favor de Dios sobre nuestros corazones y el favor de Dios sobre cada uno de nosotros, para que el tiempo que reste sobre de nuestras vidas sobre esta tierra, mientras vamos a esa eternidad preciosa con el Señor, lo vivamos es en una relación creciente, en una relación donde Dios cada vez pesa más en mi corazón, donde Dios cada vez pesa más en mi vida, donde Dios cada vez es más importante para mi ser. Porque el ir pues experimentando esto va a ir librando mi corazón de muchas cosas, mis amados. Porque ciertamente hoy en día la fe de la iglesia, la fe de los creyentes enfrenta una dificultad. Y es que nos hemos acostumbrado a que queremos que nos traigan los platos preparados y servidos, ya listos para simplemente
tomarlos, pero no queremos que nos den la receta de cómo se prepara el plato. Muchas veces solamente queremos oír sermones, predicaciones, pero no queremos oír a Dios en las situaciones en las que estamos viviendo, porque en esas situaciones en las que estamos viviendo es donde Dios va obrando en nuestra fe, en eso que Él ya plantó en nosotros, porque no olvidemos que aún la fe es un don de Dios, que aún la fe es algo que Dios mismo puso en nuestras vidas, con lo que Dios nos capacita para que nosotros podamos poner la mirada en Él. Pero esa fe necesita vivir un proceso de maduración, esa fe necesita vivir un proceso donde haya un crecimiento de una manera muy especial, donde podamos percibir no solamente a Dios como alguien que nos amó en la cruz de Calvario, sino como alguien que nos está expresando su amor a diario, y con su amor nos está atrayendo a su corazón, con su amor nos está atrayendo a su presencia, con su amor nos está llevando a que le conozcamos de una manera especial. Mire, cuando uno lee los evangelios, uno se da cuenta que cada día para los discípulos era sorprendente ese caminar con Jesús. Jesús estaba ahí de manera presente con ellos. Ellos empezaron a experimentar en ese caminar cosas que jamás habían visto, Aún la palabra de Dios presenta con asombro muchas de las cosas que Jesús hacía. Aún cuando Jesús sanó un ciego, y la escritura dice, jamás se había visto que se sanara a un ciego de nacimiento. O sea, son expresiones que nos dejan ver que son cosas que vinieron y empezaron a asombrar el corazón de las personas. Estos discípulos jamás habían visto a nadie multiplicar panes y peces para alimentar multitudes, como la escritura misma da testimonio, echar fuera espíritus malignos para dar libertad a las personas, sanar a los cojos, a los enfermos, sanar a los ciegos. Todos los días para los discípulos era algo sorprendente. No sabía cómo Dios se podía manifestar en esto, no sabía cómo Dios tenía el control de esto, no sabía que Dios podía hacer esto una y otra vez. Ellos no sabían que Jesús de una manera especial iban viendo cómo tenía el dominio sobre todo, como sucedió en aquella barca, cuando los discípulos ven cómo Él tiene el control sobre aún todas las cosas naturales, como el viento y el mar le obedecen, como Él de una manera sobrenatural aún podía caminar sobre las aguas, y aún podía hacer que ellos vinieran a Él caminando de una manera sobrenatural sobre las aguas, que Él era el que podía hacer todas estas cosas de una manera muy especial. La vida de Jesús, mis amados, es un descubrimiento permanente que nunca va a acabar, porque su amor y su poder son incomparables, y todo esto nos va llevando a crecer en nuestra confianza en Él, nos va llevando a crecer en una confianza permanente en el Señor. Pero vamos a encontrar algo que me llama mucho la atención frente a lo que estamos viviendo en el tiempo presente, y que necesariamente necesita que nuestro corazón sea estremecido, que nuestra vida sea sacudida, que nuestra vida sea confrontada, porque ciertamente hemos sido llamados a vivir de la mano del Señor. En muchos aspectos vemos varios pasajes de la Biblia donde el Señor de una manera especial confronta el corazón de los discípulos con la poca fe que hay dentro de sus corazones. Confronta el corazón de los discípulos con la poca fe que hay dentro de ellos. Ciertamente el Señor, hablándoles de las cosas por las que se afana el mundo, por las cosas por las que se afane, Él les llama a mirar, Él les llama a los discípulos a que puedan mirar la creación, y que puedan mirar la creación y al Dios sustentador de la creación. Él le dice que mire las aves, que no siembran, ni ciegan, ni guardan en graneros, y dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Lo más sorprendente de todo eso es poder ver cómo Jesús nos está llevando a mirar cómo el Padre es el sustentador, cómo el Padre es que aunque las aves no tuvieran la capacidad de plantar y sembrar, Dios tiene el poder de sustentarlas, Dios tiene el poder de sostenerlas. Dice que miremos los lirios del campo, que ni aun Salomón, con toda su gloria, con toda la riqueza que tenía, se pudo vestir como uno de ellos, y que y vuestro Padre Celestial las viste así. Él dice, mira, Él alimenta a las aves, Él es el que pone vestido a las flores, y les dice, no hará mucho más
con vosotros, hombres de poca fe. O sea, ciertamente el Señor está confrontando el corazón de sus discípulos frente a cómo están considerando a Dios dentro de su vida, de cómo están considerando al Señor dentro de su corazón. Y mírenlo, lo tremendo, todo esto tiene que confrontar nuestra vida en el presente, porque no solamente era esto de que Dios es el Dios que provee, el Dios que sustenta, el Dios que nos da vida, sino que muchas veces hemos oído eso, pero lo tenemos es como letra, y cuando nos enfrentamos a alguna situación, nos enfrentamos a una situación llena de temor y de desconfianza, como si Dios no fuera el que cuidara de nuestras vidas, mis amados. Vemos situación como la que enfrentaron ellos allí cuando subieron a la barca y Jesús en una parte de la barca estaba dormido y vino una gran tormenta y ellos empezaron a luchar contra la tormenta y después despertaron a Jesús diciéndole que si no tenía cuidado de ellos. Cuando el Señor apacienta la tormenta, cuando el Señor aquieta la tempestad y calma el mar y todo lo que había allí, que ellos quedan allí asombrados preguntándose quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen. Las palabras del Señor a los discípulos fue: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mira lo tremendo, siempre el Señor estaba confrontando esta situación de una manera tremenda, de manera que le invito a que me acompañe ya a Mateo en el capítulo número 14. Mateo, ubiquémonos allí, Mateo en el capítulo número 14. Mateo en el capítulo número 14, vamos a ubicarnos ahí en el versículo número 28, por favor. Leamos desde el verso 22, por favor, para que podamos ver allí todo el contexto de la historia. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y nos vamos a dar cuenta aquí de algo bien tremendo en las cosas que nosotros encontramos dentro de la palabra del Señor. La falta de fe, mis amados, siempre, o la poca fe, siempre ha sido algo que desagrada al Señor. La falta de fe es algo que no es grato delante de la presencia de Dios, es algo que no honra al Señor, porque la falta de fe no reconoce quién es el Señor, porque la falta de fe, por la falta de fe es que no reconocemos quién es Dios, por la falta de fe es que no reconocemos que Él tiene el control absoluto de todo, por la falta de fe es que no reconocemos que Él puede hacer como Él desee. Por la falta de fe es que no reconocemos los tiempos de Dios y no reconocemos lo que Dios está haciendo y cuán es necesario que en este tiempo podamos examinar delante de la presencia de Dios nuestro corazón respecto a esto, mis amados, respecto a dónde está puesta la confianza de nuestro corazón y dónde está puesta la seguridad de nuestras vidas y de la seguridad de nuestro corazón. Me ha impactado mucho en este tiempo. Hemos estado viviendo
lo que ha sucedido todo este 2020 con la pandemia, todas las consecuencias que esto ha traído de diferente índole, porque ciertamente son muchas las afectaciones que se han sucedido durante la pandemia, pero lo que más me ha impactado en este tiempo no es las afectaciones que la pandemia ha traído, no es la afectación en la economía que muchos han tenido, no es la afectación aún de la salud o el dolor que muchos han enfrentado al tener que aún ver a muchos de sus seres queridos ya no estar, o aún pendientes de las cosas que están por venir o que están por suceder. No, realmente lo que más me ha impactado es ver la poca fe que hay en el pueblo de Dios, la poca fe que hay en el pueblo de Dios, y cómo con mucha facilidad el pueblo de Dios estamos titubeando frente a tantas cosas, como si Dios no existiera, como si Dios no tuviera el control de las cosas, como si todo lo que está sucediendo no hubiese sido advertido por Dios, como si todo esto fuera extraño. La palabra de Dios dice que no nos extrañemos cuando nos hallemos en diversas pruebas, o sea, que no lo tomemos como un acontecimiento que pareciera raro para nuestras vidas. No, ciertamente están sucediendo muchas cosas que nos están cada día confirmando que la venida del Señor está cerca, que se está cumpliendo la palabra, pero que ciertamente el pueblo de Dios no puede seguir siendo un pueblo, no podemos seguir en esa ruta donde una y otra vez se nos esté confrontando con esta realidad de ser llamados hombres de poca fe, y hombres de poca fe en nuestro caminar, porque ciertamente estamos titubeando frente a todas las circunstancias y a todas las situaciones que está enfrentando el mundo actualmente. Y ahí es donde vamos a ver algunas cosas dentro de la palabra que sé que Dios, que es maravilloso y conoce nuestro corazón, nos va a dar consuelo, nos va a dar con fortaleza, nos va a dar dirección y nos va a dar ayuda para que nuestras vidas no estén ahí en un mar de confusión, en un mundo de angustia, sumergiéndose en un mundo de desesperanza, tal vez por perder de vista dónde tiene que estar puesto nuestro corazón y nuestras vidas. Aún en estos días que se ha anunciado ya que las personas tienen que empezar a ser vacunadas. Bueno, y hay cantidad de cosas porque hay una situación que van a ser como un reseteo mundial de las personas, y que la vacuna tiene que ver con que la persona, que deje de buscar a Dios y todo este tipo de cosas. Entonces, lo que me ha inquietado tanto el corazón con esto es: ¿quién es Dios para el corazón de la iglesia? Que tantas cosas ponen a titubear el corazón de la iglesia, que ponen a titubear el corazón del pueblo de Dios, que lo ponen ahí en una lucha, en un sufrimiento, en una agonía, pero tantas veces es por no conocer quién es Dios, por no conocer quién es el Señor. Mis amados, entendamos la salvación que Dios nos ha dado por medio de su Hijo, la entrega que ha hecho por medio de Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Dios no iba a pagar un precio tan alto para que después con una vacuna simplemente entonces yo fuera a perder mi relación con Dios. No, mis amados, no es una vacuna la que cambia el corazón. Tal vez pueda afectar mi vida físicamente, tal vez pudiera tener reacciones adversas, tal vez pudiera pasar muchas cosas si así pasara dentro de nuestras vidas, pero ciertamente no es una vacuna la que cambia la eternidad de una persona, ciertamente no es una vacuna la que cambia el corazón de una persona, ciertamente es la vida y la presencia de Dios. Entonces ciertamente no debiéramos estar llenos de temor, de angustia, de desasosiego, de una cantidad de cosas, sino que cada día nuestro corazón tenga firmeza en el Señor. Firmeza en el Señor, porque ciertamente han pasado muchas cosas, y aún apenas esto es principio de dolores, vienen aún muchas más cosas. No olvidemos, aún ya han sacado la vacuna para enfrentar de una manera la pandemia, pero aún el virus ha venido mutando, ha venido generando cambios donde ciertamente la vacuna va quedando como limitada para poder enfrentar todo esto.
Entonces, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿Dónde está nuestra convicción? No olvidemos que la palabra nos da un testimonio bien tremendo. Si se ubica allí en Hebreos capítulo número 11, versículo número 6. No olvidemos que eso que el Señor le dijo a los discípulos allí cuando les dijo, ¿por qué dudaste, hombres de poca fe? Hombre de poca fe. Ciertamente ese no era un simple llamado, era una confrontación al corazón, era una reprensión, era realmente un llamado de Dios para que la persona sea sacada de esa situación que no podemos seguir viviendo delante de Dios. Hebreos capítulo número 11 en el versículo número 6 dice la escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le da y que Él es galardonador de los que le buscan. Así dice la versión Reina Valera, pero esta versión Biblia al Día dice esta misma porción dice de esta manera: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Realmente, la falta de fe no es algo con lo que nosotros agrademos a Dios. Dios nos ha dado un don de fe. Dios lo ha puesto en nuestro corazón, pero esa fe necesita ser ejercitada en nuestras vidas, necesita ser ejercitada en nuestro corazón. ¿Y dónde es ejercitada esa fe? Oyendo al Señor, escuchando al Señor, oyendo la voz de Dios. Por eso necesitamos relacionarnos con el Señor, por eso necesitamos relacionarnos con su palabra, por eso necesitamos buscarlo en el lugar íntimo, para que esa voz de Dios se haga firme cada día en nuestro corazón y en nuestras vidas. Si nosotros miramos Marcos en el capítulo número 16, en el versículo número 14, allí cuando el Señor aparece resucitado a los discípulos, el Señor, en medio de esa manifestación que hace sobre los discípulos, ya habiendo dado pruebas indubitables de su reacción, y dice allí el capítulo número 16, en el versículo 14, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y ¿qué hizo? Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto, ¿qué? Resucitado. Mira lo tremendo, nos damos cuenta cómo la incredulidad, cómo la poca fe no es algo que sea grato delante de Dios, es algo que el Señor ha reprochado en su palabra, y es algo de lo que Dios quiere sacar nuestras vidas, es algo de lo que Dios quiere arrancar nuestros corazones, y aún en los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Cuando uno mira el libro de Hebreos, vamos a encontrar también una y otra vez en el libro de Hebreos cómo Israel había perseverado en esta condición, condición de incredulidad, pero aún en el libro de Hebreos Dios nos exhorta a no seguir ese ejemplo. Dios nos exhorta a que no tomemos el mismo camino. Hebreos capítulo 4 en el versículo número 1 y 2 dice la escritura de una manera muy especial: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y dice el verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Y está hablando también del presente. A nosotros se nos ha anunciado la palabra de Dios, se nos ha anunciado a Cristo, a nosotros se nos ha anunciado el mensaje de Dios, así como se le anunció a Israel. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó, no les fue de edificación, no les fue de fortaleza espiritual, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Mira lo tremendo de esto que vamos a ver en esta historia de Pedro, que vamos a encontrar aquí. Por un lado, cómo el Señor confronta y manifiesta su disgusto frente a la falta de fe, y es algo de lo que Dios desea sacar a su pueblo. Muchas veces nos vamos a dar cuenta que la falta de fe está íntimamente relacionada, es con la falta de relación con Dios, con la falta de relación con Dios y su palabra, con la falta de relación que el hombre tenga con Dios y
y su palabra. Y ahí sí es donde necesitamos ser fortalecidos de una manera muy especial. Necesitamos ser fortalecidos a través del Espíritu maravilloso, del Espíritu precioso de Dios en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros corazones. Miremos entonces de una manera muy especial nuevamente ahí en la historia de Pedro. Vamos a ubicarnos ahí en esa historia y vamos a darnos cuenta de algo bien especial que nos deja ver aquí la preciosa y maravillosa palabra de el Señor. Por un lado, entonces, encontramos aquí en este capítulo número 14 cómo el Señor de una manera especial confronta el corazón de Pedro. Y en esa confrontación que el Señor hace del corazón de Pedro, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces encontramos una condición que hay en un hombre que aún ha venido caminando con el Señor, que ha estado cerca del Señor, pero que en esa condición hay algo que todavía necesita ser tratado. Más adelante vamos a ver en la misma escritura cómo Pedro nos habla de la obra que Dios tuvo que hacer en esta área dentro de su corazón. Por eso él habla de que así como el oro es probado con fuego, así es necesario que la fe también sea probado en el corazón. Y está hablando de lo que sucedió en él para ser llevado por Dios a un crecimiento y a una confianza que ya no fuera de labios, sino una realidad que en verdad estuviera dentro de su corazón y dentro de su vida. Por otro lado, aquí en el capítulo número 15, si se ubica allí en el capítulo número 15, mira lo que dice la escritura. Capítulo número 15, ubíquese ahí en el versículo número 21. Vamos a encontrar un contraste. Qué especial que en un capítulo tan cercano el uno del otro encontramos dos cosas totalmente opuestas. Por un lado, la poca fe que el Señor desnuda en el corazón de Pedro, pero ahora encontramos en el versículo número 21 que dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídala, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró entre él diciendo: socórreme, Señor. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Te das cuenta el contraste tan tremendo entre estas dos historias? La de Pedro, en ese instante encontramos la confrontación que el Señor hace al corazón de Pedro, diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero ahora encontramos aquí una mujer a la que el Señor mismo le dice: oh mujer, grande es tu fe. Qué tremendo eso. Entonces vamos a empezar aquí leyendo o mirando algunos aspectos de la primera historia. Ubíquese entonces nuevamente en el capítulo 14 y vamos a mirar primero aspectos que encontramos allí frente a quien está confrontado. El que está siendo confrontado con su poca fe no es una persona distante de Dios, es una persona que viene caminando con el Señor. Es una persona que ya ha visto el obrar de Dios. Es una persona que ha venido recibiendo un testimonio directo, no que otros se lo han contado, sino un testimonio directo de quién es Jesús. Él mismo, Pedro, ya había experimentado cuando Jesús, subiendo a su barca a la hora que no se pescaba, cuando él, después de toda una noche infructuosa de trabajo, es llamado por Jesús y le es indicado que bogue mar adentro, y sus redes se llenaron de peces de manera que tuvo que llamar a otras barcas. Y en aquel momento es donde el Señor le dice que Pedro va a dejar las redes y ahora va a ser de Pedro un pescador de hombres. O sea, Pedro ha visto la mano del Señor, ha venido caminando con el Señor, pero en todo este caminar con el Señor hay algo que el Señor necesita ir afirmando en el corazón de Pedro, como en el corazón de la iglesia, que muchas veces venimos caminando con el Señor, pero nos encontramos en esta situación, en una situación de dudar.
en una situación de tener poca fe en nuestro corazón y en nuestra vida, y que esa poca fe se va evidenciando en diferentes aspectos que vamos encontrando aquí. Si se ubica, por favor, ahí en el capítulo número 14, en el versículo número, en el 14, en el versículo número 28. No olvidemos que la fe es un don que Dios ha puesto en nuestras vidas y que necesita ser ejercitado, porque es Dios mismo el que ha dicho que no seamos niños fluctuantes. O sea, que no seamos fluctuantes es como una palabra cuyo significado en el diccionario se dice que es un cuerpo que ha sido puesto sobre el agua y que se mueve de acuerdo a sus movimientos. O sea, es como similar a lo que el Señor habló respecto al hombre de doble ánimo, que era llevado por cualquier lugar, que el hombre de doble ánimo era como las olas del mar, que iban en cualquier dirección, no estaban fijos en un lugar. Y de una manera especial el Señor dice que Él mismo nos insta a que no seamos más niños fluctuantes, llevados por cualquier tipo de doctrina. O sea, que no estemos moviéndonos en cualquier dirección, que no estemos yendo en cualquier dirección. Ese fluctuar también es dudar, es titubear, es vacilar. Eso es lo que significa. De manera que nos demos cuenta que cuando el Señor nos está hablando de nuestra poca fe, está hablando de la necesidad de que salgamos de ser niños y empecemos a ser llevados a una madurez, a un crecimiento donde nuestra fe se va fortaleciendo en el Señor. No olvidemos que el niño tiene la capacidad de creer, pero el niño, así como le cree a su papá, así mismo el niño le cree a un desconocido. El niño le cree a su papá las advertencias de que no hable con extraños, pero cuando aparece un extraño y se muestra como amigo, el niño termina aceptando el dulce del extraño y termina muchas veces yéndose con el extraño, porque ciertamente de la misma manera como puede creer a lo que le dice el padre, así mismo puede creer todos los engaños y las mentiras que pueden aparecer en su camino. De manera que eso muestra que se necesita madurez. El niño entonces tiene inestabilidad, y por esa inestabilidad es fácilmente llevado en cualquier dirección, es fácilmente llevado en cualquier dirección. Y nos vamos a dar cuenta entonces acá que Pedro le dice a Jesús algo que evidencia su poca fe desde el comienzo. Pedro no tiene la convicción en su corazón de quién es Dios. Por eso necesitamos tanto al acercarnos a la palabra, más que acercarnos a investigar sobre detalles y sucesos, necesitamos acercarnos a la palabra para conocer a Dios. Porque encontramos aquí en el verso 28 que dice, 14:28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Miren lo que hace, lo que evidencia la falta o la poca fe dentro del corazón. Evidencia que no tenemos claro quién es Dios, y lo que estamos clamando entonces es que Dios me demuestre que realmente Él es Dios dentro de mi vida, que realmente Él es Dios. O sea, si verdaderamente eres tú, entonces que hayan evidencias de que eres tú el que viene caminando sobre las aguas, de que hayan evidencias, de que me permitas también entonces experimentar algo sobrenatural para saber que tú eres Dios, para saber que tú eres Señor. Y esto, mis amados, lo que hace es evidenciar es la falta de conocimiento de Dios en nuestro corazón. La falta o esa poca fe se evidencia en este suceso tan tremendo. Si miramos un momento el Salmo en el capítulo número 78, mire que la poca fe es la que está demandando del Señor. Ubíquese allí en el Salmo 78, versículo número 13. La poca fe es la que está demandando del Señor, que el Señor haga algo con lo que me demuestre que verdaderamente Él es Dios, con lo que verdaderamente Él es Dios. Como le decía, ¿cuántas cosas ha visto Pedro? Y aún, como lo vamos a ver aquí en el Salmo 78, ¿cuántas cosas había visto la nación de Israel? Pero habiendo visto muchas cosas, no habían considerado realmente a Dios. Dice en el versículo número 13, lo que había hecho el Señor: dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la piedra corrientes e hizo descender
aguas como ríos. Evidencias, cosas que ellos ya habían visto del Señor. Y dice, pero aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. ¿Y dónde manifestaron su rebelión? Mire que a veces nosotros pensamos que la rebelión tiene que ver simplemente con que es que yo dejo de congregarme, con que yo dejo de leer la Biblia o algo. Muchas veces podemos estar orando, podemos estar leyendo la Biblia y aún teniendo actos de rebelión contra Dios en nuestro corazón. Porque mire cuál fue el acto de rebelión que ellos tuvieron, el acto que evidenció su falta de confianza en el Señor, el acto que en lugar de honrar a Dios, estaban provocando a ira con porque dice, verso 19, y hablaron contra Dios diciendo, mire, ¿podrá poner mesa en el desierto? Ellos mismos dijeron, he aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Miren lo tremendo, qué dualidad en el corazón del pueblo. Ellos mismos están afirmando que Dios hizo brotar agua de la roca de una manera especial y que lo que vieron fue un torrente de agua. Ya vieron eso, en lugar de confiar en el Señor, de saber que Dios es Dios y reconocer eso en su corazón, le están diciendo entonces que siga demostrando que es Dios. Entonces, ¿podrá poner alimento? El que hizo brotar agua, ¿será que también nos puede dar de comer? Y dice aquí en el versículo número 21, por tanto oyó Jehová y se indignó y se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Mira lo tremendo. Vemos lo que hace Pedro. Pedro le dice, Señor, si eres tú. Esa era una evidencia, no de un hombre que tuviera fe, sino de un hombre que tenía muchas dudas en su corazón. Si eres tú, no tengo la certeza de que tú seas Dios, pero si tú eres Dios, demuéstramelo. Si tú eres Dios, demuéstramelo. Y ahí es bien tremendo, porque cuántas veces en esa actitud nosotros nos damos cuenta que cuando la fe va alcanzando madurez, la fe no está esperando qué es lo que Dios le va a demostrar. La fe va a confiar en Dios, así no veamos absolutamente nada, porque ciertamente que dice la palabra, que nosotros caminamos es por fe, no por vista, no caminamos viendo las cosas, o sea, dependemos de lo que vemos para poder creer. No, así no funciona, mis amados, es al contrario, nosotros confiamos aunque no veamos, porque cada cosa se manifestará en el momento, en el tiempo, en el momento que Dios desee, mis amados, porque la fe no reconoce quién es el Señor, la falta de fe, la poca fe no reconoce quién es el Señor. Siempre le va a estar diciendo al Señor, si tú eres Dios, pruébame que eres Dios. Mis amados, Dios es Dios y no tiene necesidad de comprobarlo, pero mi falta de fe pone esa demanda en el caminar. Mi falta de fe, mi poca fe pone esa demanda con el Señor. Y yo necesito ser sacado de esa condición. Y aún Dios permite en su amor y misericordia que Pedro tenga que salir de esa condición. Por eso Pedro necesita abandonar la barca donde se siente seguro, abandonar la barca donde se siente confiado, porque al salir de la barca ya no va a tener algo diferente en Dios a quien confiar, sino va a tener que confiar única y exclusivamente en Dios, que Él está sostenido sobre las aguas, no porque hay una barca, está sostenido sobre las aguas, porque quien es Dios tiene que bajar de esa barca para que haya un obrar en la fe de su corazón. Pero no olvidemos que cuando la fe es frágil acontece lo siguiente. Mire lo hermoso. El Señor le dice a Pedro, ven, o sea, yo soy Dios y quiero afirmar tu corazón, ven. Y lo llama para que baje de la barca. Dice, y descendiendo Pedro andaba sobre las aguas para ir ¿a quién? Para ir a Jesús. Qué hermoso, que empezó a acontecer algo precioso. Un hombre que está siendo sacado de depender de las cosas naturales, porque para caminar sobre las aguas, ¿de quién tenemos que depender? De Dios, porque no es mi fuerza, no es mi capacidad, es el poder de Dios obrando en mí de una manera especial. Pero acontece algo aquí, cuando la fe es poca, nos vamos a dar cuenta
que con fragilidad nos vamos a ocupar de otras cosas, que con fragilidad otras cosas van a ocupar mi atención y me van a distraer, y cuando empiezo a distraerme con otras cosas, entonces empiezo a hundirme en mi caminar. ¿Qué le pasó aquí a Pedro? Dice en el verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Mire lo tremendo. ¿Qué hace la poca fe en el corazón? Que ciertamente yo me estoy debatiendo entre dos cosas, entre ¿será que sí confío en Dios o lo que gobierna mi corazón es el miedo? Lo que gobierna mi corazón es ese temor, pero ese temor de miedo, no de respeto y de honra hacia Dios, sino un temor de miedo. Y fíjese que la poca fe hace que con mucha facilidad deje de tener la mirada en el Señor y empiece a ponerla en las circunstancias, en poder evaluar si son las circunstancias, si podré seguir caminando sobre las aguas, porque está el viento fuerte, porque el mar está agitado, porque amenaza una tormenta. No, independiente de cómo estén las circunstancias, si la orden de Dios sobre ti fue que vinieras a Él caminando sobre las aguas, pues tú debes de sostenerte mirando al Señor, porque eso es lo que va a sostener tu vida y va a sostener tu caminar. Pero ¿qué es lo que hace la fe frágil? Lo que hace la fe frágil en mi corazón es que con cualquier cosa me distraigo e inmediatamente lo que va a gobernar mi corazón no es una confianza en el Señor, sino el miedo. Inmediatamente tuvo miedo y empezó ¿a qué? Y empezó a hundirse. Mis amados, muchas veces el consuelo que está teniendo la iglesia no es mirar quién es Dios para fortalecerse en Él. Cuando Pablo vino con toda su fragilidad a los pies de Cristo, cuando oró aún 3 veces por aquello que lo tenía afligido, dice la Escritura que el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mire que el apóstol Pablo recibió consuelo, fue recibiendo claridad de quién era Dios. No recibió consuelo mirando la fragilidad de otros para compadecerse, porque muchas veces ese se ha vuelto el consuelo de la iglesia. El consuelo de la iglesia muchas veces se ha vuelto mirar la fragilidad de otro. Entonces veo otro que tiene temor o miedo y entonces ese es mi consuelo. No, es que somos muchos los que tenemos miedo y no nos damos cuenta que muchas veces eso lo que está evidenciando es que más bien somos muchos los que tenemos poca fe en nuestro corazón, y que ese no es el consuelo que Dios está buscando para nuestras vidas. Dios no está buscando que el consuelo mío sea la fragilidad de otros. Dios está buscando que el consuelo de mi corazón venga de su presencia, que el consuelo de mi corazón, que la fortaleza de mi vida sea Él en todo momento y sea Él en todo mi caminar. El apóstol Pablo expresó de una manera especial cuando habló acerca de las necesidades o de las diversas circunstancias que él enfrentaba, y él dijo: sé vivir humildemente, he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez. Por todo y en todo estoy enseñado, así como para estar saciado como para tener hambre. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Eso es lo que dice Filipenses en el capítulo número 4, 12 y verso 13. Mira lo hermoso. Pablo, el apóstol Pablo, empezó a tener fortaleza para soportarlo todo y para enfrentarlo todo. Esto incluía fortaleza tanto para los momentos buenos como para los momentos de dificultad. No olvidemos que nosotros necesitamos el sustento de Dios tanto en las prosperidades como en las dificultades. De una manera especial, fortalece aquí significa poner poder adentro de nuestro corazón, adentro de nuestro ser. De manera que Pablo, lo que está aquí testificando a toda la iglesia, o reconoce que su capacidad viene de la vida que ha sido puesta en él, y esa es la vida de Cristo, que es lo que lo capacita a él para enfrentar toda situación. Es la vida que ha sido depositada en él, lo que ha sido puesto dentro de él, que es la vida de Cristo. De allí es donde viene la fortaleza para eso ser sostenido en toda situación, de manera que él no está aferrándose a ninguna de las cosas exteriores, sino está aferrándose a aquel tesoro que ha sido puesto dentro de su corazón, que es Cristo mismo, mis amados. Porque los creyentes tenemos que tener claro que vamos a enfrentar de una manera especial
presiones, que vamos a enfrentar dificultades, que vamos a enfrentar problemas, que vamos a enfrentar pruebas, que también vamos a enfrentar buenos momentos, pero que nuestra fortaleza en todo tiempo viene del Señor, viene es de su presencia, mis amados. La poca fe en el corazón, también nosotros tenemos que mirar, que nos lleva a dudar aún estando delante de su presencia. La fe de Pedro aquí dudó aún estando en la misma presencia de Dios. Mire que nos estamos dando cuenta cuántas veces estamos dudando y estamos llenos de incredulidad aún teniendo una vida de oración, aún teniendo una vida de escudriñar la palabra. Manifestamos esa poca fe aún estando en su misma presencia, pero porque muchas veces nosotros consideramos cierta confianza en el Señor es en determinados momentos y no nos damos cuenta que nuestra vida siempre está bajo el cuidado de Dios. Amados, nuestras vidas no están ahora en peligro porque apareció la pandemia, porque apareció esta situación y a cualquier momento tal vez pudiésemos enfermar y pudiésemos tener un momento crítico. No, nuestras vidas han estado en peligro. Podemos salir y ser atropellados por un carro, podemos rodarnos por una escalera, podemos sufrir un infarto, podemos sufrir determinada cantidad de circunstancias. Nuestras vidas siempre están expuestas al peligro, pero nuestras vidas siempre están sostenidas por el poder de Dios, siempre están guardadas por el poder del Señor. Pero muchas veces, mis amados, hacemos algo que deshonra al Señor, y es que en su misma presencia manifestamos una desconfianza. Y Dios quiere sacarnos de toda esa situación. Dios confronta nuestro corazón para sacarnos de todo esto. Porque mira lo tremendo. La falta de fe en nuestro corazón está más consciente del peligro que de quién es Dios. Y es como un péndulo que va de un lado a otro con mucha facilidad. Por un momento mucha confianza en el Señor y por otro momento aterrados completamente. Por un momento estaba Pedro allí caminando sobre las aguas, pero en un momento Pedro se estaba hundiendo y clamando y gritando como si no tuviera esperanza dentro de su corazón y dentro de su vida. Vamos a darnos cuenta también que muchas veces la falta de fe nos lleva a manifestar o a expresarnos de una manera irracional. De una manera irracional. ¿Por qué? Porque si necesariamente nosotros tenemos y creemos que hay la posibilidad de poner la confianza en el Señor, necesitamos entender que es necesario poner la absoluta y la total confianza en el Señor, que Él no es solamente digno de que confiemos en parte en Él, sino de que confiemos absolutamente en Él, confiemos absolutamente en Él. No olvidemos, Pedro ya había recibido una enseñanza anterior, cuando ellos vieron que aún Jesús tenía el control sobre el viento y la tormenta. Si Pedro ahora iba caminando sobre las aguas y la tormenta rugía y los vientos golpeaban, no podía dejar de tener la mirada para recordar, ya este escenario lo he vivido, pero este escenario que ya viví, Él me dejó ver que Él tenía el control absoluto de todo. Y si Él tiene el control absoluto de todo, entonces yo no puedo pensar irracionalmente. No puedo pensar que solamente debo confiar en Jesús solamente en algunas cosas y en otras no. Porque mire, la poca fe puede tener cierta obediencia, porque frente a las palabras de Jesús de que viniera Él caminando sobre las aguas, Pedro empezó a caminar hacia Jesús sobre las aguas. Pero mire, la poca fe, aunque tiene obediencia, muchas veces tiene falta de confianza. Tiene falta de confianza en el Señor. Manda que yo vaya a ti, y frente al llamado se movilizó hacia el Señor, pero se hundió en el camino por falta de confianza, por falta de tener seguridad en su corazón de quién es Dios. Mira lo tremendo. La fe, mis amados, tiene que ver con cómo un Dios todopoderoso, no olvides esto, la fe tiene que ver de cómo un Dios todopoderoso sostiene a un ser tan frágil como yo. No tiene que ver con quién soy yo,
ni con mis capacidades, tiene que ver con quién es Él y el poder que Él tiene para sostener mi vida en todo tiempo. No olvidemos, su poder se manifestó de una manera sobrenatural, incomparable en la cruz del Calvario, para dejarnos ver su corazón. Como dice la Escritura, que si Él no escatimó en dar a su Hijo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No está hablando de que tengamos libertad para obtener lo que querramos, sino que nos está dando la seguridad de que si Dios nos libró de la condenación eterna entregando a su Hijo, ¿cómo Dios no nos va a librar cada día guardándonos por su poder, sosteniéndonos y dándonos la fortaleza que necesitamos para vivir en esta tierra? El apóstol Pablo le aconsejó a Timoteo, si se ubica allí en Primera de Timoteo, en el capítulo número 6, verso 12, le dijo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Mis amados, pelear la buena batalla de fe es que permanecemos en la palabra de Dios por medio de la fe, permanecemos en las palabras expresadas por Dios, independientemente de lo que nosotros sentimos o de lo que nosotros entendemos. Debe estar arraigada mi fe en lo que salió de los labios del Señor, porque eso es lo que me sostiene en los momentos difíciles, eso es lo que me sostiene en todo tiempo y es lo que me sostiene en toda circunstancia. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor confronta la poca fe, no solamente del corazón de Pedro, sino aún de todos los demás discípulos que estaban allí, pero la confronta de una manera amorosa, porque desea sacarlos. Mire que aún Pedro empezó a hundirse, pero allí estuvo la mano de Dios para sacarlo. Amados, entendamos que la poca fe hace muy difícil nuestro caminar. Y hace muy difícil nuestro caminar porque siempre estamos mirando o teniendo la confianza en tantas cosas menos en Dios. Y eso es un caminar muy difícil. Nuestro caminar seguro es en el Señor. Las cosas cambian, todas las circunstancias varían, pero Dios permanece para siempre. Y cuando pasamos a la otra historia, cuando vemos ese segundo ejemplo tan hermoso de la mujer cananea, allí sobre todo en el versículo 28, donde el Señor respondiendo le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Y aquí encontramos que cuando hablamos del tamaño de la fe, no estamos hablando necesariamente de la capacidad que una persona tenga para hacer o no hacer cosas sobrenaturales. Estamos hablando de la capacidad que hay en el corazón para reconocer quién es Dios en nuestras vidas, quién es Dios en nuestro corazón. Realmente es allí donde Dios va fortaleciendo todo nuestro ser y donde nos está fortaleciendo en este tiempo de una manera especial. Si se ubica allí en el versículo número 22, nos vamos a dar cuenta que esta es una mujer que está pasando serias dificultades, y serias dificultades mucho más cuando nos vemos enfrentados a cosas que se salen de nuestras manos y cosas que yo no puedo cambiar, sino que solamente Dios puede cambiar de una manera especial, porque dice aquí la Escritura: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Tenía molestias, no solamente tenía el dolor de ver a su hija en una mala condición, sino verse incapacitada. Aquella no era la que podía producir libertad en su hija. Pero mire lo hermoso, aquí lleva la fe verdadera. La fe verdadera me va a llevar a buscar de una manera especial la respuesta en el único que la tiene. El único que tiene la respuesta para cualquier situación dentro de mi vida es el Señor. Porque muchas veces, mis amados, creemos que creer en el Señor es estar libre de dificultades o de tropiezos en el camino. Y eso hace muy frágil nuestro caminar, porque no reconocemos lo que Dios está haciendo en nosotros, y es precisamente llevándonos a crecer en el conocimiento de quién es Él. Había una mujer que en algún momento recibió como un sueño, como una visión de parte de Dios, y en esa visión ella vio un jardín muy hermoso, que ella le pregunta al Señor en esa experiencia que ella tiene: Señor, ese jardín tan hermoso, ¿qué es? Y el Señor le dijo: ese es mi jardín.
y en ese jardín estás tú. Y entonces ella está feliz viendo ahí ese jardín tan hermoso. Es que si es el jardín del Señor, es el jardín que está bajo el cuidado de Dios. Ese jardín es el que tiene la hermosura de Dios. Ese jardín es el que tiene la presencia de Dios. Ese jardín es el que tiene la ayuda de Dios. Y ella está ahí maravillada viendo ese jardín y diciendo, y yo soy parte de ese jardín. De pronto empieza a ver cómo ese jardín es azotado por una lluvia intensa. De pronto el frío empezó a golpear ese jardín. De pronto empezaron fuertes vientos a golpear. De pronto vino una tormenta sobre ese jardín. De pronto apareció el sol inclemente y agobiante. Golpeaba aquel jardín. Y entonces ella, inquieta en su corazón, decía, Señor, pero este no es tu jardín. ¿Por qué tu jardín está enfrentando estas situaciones? Y este es tu jardín y yo estoy en él, Señor. Porque este jardín está enfrentando las inclemencias de este tiempo, porque este jardín está siendo golpeado de esta manera. Y de pronto el Señor le empieza a dejar ver algo y le dice, ¿sabes lo que está ocurriendo en ese jardín de una manera muy especial? Y el Señor empieza a dejarle ver lo que está aconteciendo con las raíces de todo lo que está sembrado en aquel jardín. Mientras vienen las tormentas, mientras viene el frío, mientras viene el calor, mientras viene el recio viento, aquellas planticas estaban echando las raíces y aferrándose más firmemente, de manera que el Señor le dice, de manera que cada situación que tú vives y en la que corres a mí, pases echando raíces y te vas adhiriendo más fuertemente a mí. Y en aquel momento ella entendió qué regalo y qué bendición, que todas esas circunstancias son utilizadas por Dios para que mi corazón esté más aferrado a Él, para que mi corazón esté más apegado a Él de una manera tremenda. Mira lo hermoso, aunque nos parezca que las inclemencias del tiempo, como el frío, como el viento, como el calor, como lo hostil del terreno, son impedimentos, mis amados. Sin embargo, el grandioso labrador, que es nuestro Señor, puede fortalecernos de una manera tan especial, donde vamos a ver, es una planta enraizada en Él. Dios, mis amados, es quien puede transformar circunstancias desventajosas en medios de crecimiento para nuestro corazón, en medios de crecimiento, porque crecemos cuando la vida de Él es más clara para mi corazón, cuando Él es más palpable para mi vida y cuando Él es el tesoro más profundo para mi corazón. Mira lo tremendo. ¿Qué hace esta mujer? Donde nos vamos a encontrar que frente a lo que enfrentó Pedro, las circunstancias de esta mujer eran mucho más complejas, porque mire lo que dice en el verso número 23. Frente al clamor de esta mujer, ella no se encontró como Pedro. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre la barca. Y el Señor de una vez le dijo, ven. Mire la respuesta de Jesús. Pero Jesús no le respondió palabra. Qué tremendo podernos enfrentar a esta situación. Yo creo que lo más tremendo que una persona puede enfrentar no es cuán difíciles sean las circunstancias, sino enfrentarse a un silencio de Dios, a un silencio, a un no tener una respuesta de Dios. Yo creo que eso sí sería sumamente confrontante para el corazón, y tal vez para muchos enfrentarse a consultarle algo a alguien y no encontrarle una palabra, o sea, encontrarse a alguien que no me respondió, que guardó silencio, tal vez haría que nosotros dejáramos de consultarle o dejáramos de preguntarle a esa persona. Y no solamente eso, sino que mire lo que dice ahí en el mismo verso 23, y aparecieron otros que entonces, acercándose, sus discípulos le rogaban diciendo, despídala, pues da voces tras nosotros. Aparecieron otros a hacer más aguda la situación, más difícil la situación, porque ciertamente aparecieron otros a colocarse como obstáculo dentro del camino, otros como a sembrar más desesperanza dentro del corazón. Yo le estoy clamando a Jesús y no me habla, y fuera de eso aparecen otros a decirle que la despache, que se vaya. Pero mire lo hermoso, ¿qué hace la fe? ¿Hacia dónde me lleva? Dice el verso número 24, él respondiendo dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, mira lo hermoso, hacia dónde me conduce la fe, a seguir perseverando. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo,
Señor, socórreme. Fíjese que frente al obstáculo, ella no se detuvo. Frente al obstáculo, ella no cesó, sino que siguió insistiendo. ¿Qué hizo esta mujer de una manera especial? Perseveró, porque yo necesito entender dónde está la verdad que sacia mi corazón, dónde están las palabras de vida que me sostienen. ¿A quién más iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Yo necesito, mis amados, escuchar al Señor, no a la multitud de voces que aparecen como las de los discípulos que decían, despáchala. ¿Cuántas voces aparecen ahora en el tiempo presente diciendo tantas cosas, expresando tantas cosas que pueden producir desánimo en el corazón? Pero mire lo hermoso, aún voces dentro del mismo pueblo de Dios que producen desánimo para la vida de las personas. Pero aquí, de una manera especial, hay un perseverar, porque hacia dónde nos va llevando la fe que va creciendo en nuestro corazón, esa fe preciosa de Dios. Aún perseverar, aún insistir. ¿A quién más iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Como dice la palabra de Dios, en quién debo persistir sino en Dios? Dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, lo que el hombre puede decir puede cambiar tanto, pero lo que Dios dice es permanente, permanece para siempre. Por eso debo insistir, es allí donde esa palabra de Dios se haga clara para mi corazón, porque sean las palabras de Dios las que me den esa confianza y esa seguridad de una manera muy especial. Mira lo tremendo. Dice en el versículo número 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y mire lo tremendo. Ya con eso nosotros nos hubiéramos sentido humillados. No me considera ni siquiera como una persona, sino como un perrillo. Pero mire, la fe que se va arraigando en el corazón y que me va dejando ver que Dios es la única fuente que sacia mi corazón. Quiere insistir y quiere persistir, porque ella dijo, sí, Señor. Ella no se sintió ofendida, sino que dice, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. No, Señor, si lo que tú me dieras fueran solo migajas, solo sobras, las obras tuyas son suficientes para saciarme. Las obras tuyas, Señor, serían suficientes para llenar mi corazón. No importa si me acerco como un perrillo y lo que me dan son de las obras que caen de la mesa, pero esas obras han de saciar mi vida, han de llenar mi corazón. ¿Cómo está el corazón de esta mujer? Persistente. El corazón de esta mujer sabe y reconoce que el tesoro que ella necesita está ahí, que está delante de la fuente de vida eterna, y ella, no hay nada que la distraiga. Mire que aunque hay obstáculos, Pedro no tuvo obstáculos para ir a Jesús y cualquier cosa lo distrajo. Esta mujer tiene todos los obstáculos, pero ella dice, ninguno de estos obstáculos me va a hacer perder de vista que la respuesta, la vida que yo necesito y aún la vida que mi hija necesita, están en Él, están en su presencia, están en su corazón. Entonces dice el verso 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mire, la fe verdadera, ¿a qué la llevó? A perseverar, aunque no veamos nada, no andamos por vista, mis amados, andamos por fe, y eso nos lleva a esperar, mis amados, nos lleva a saber que Dios siempre tendrá una respuesta. No que yo vengo a que Dios bendiga la respuesta que yo ya traje, sino que Dios responde porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Y qué produjo esto? Lo contrario, que en Pedro hubo una reprensión frente a su poca fe. Pero mire lo hermoso que brota de los labios de Jesús. Oh mujer, una alabanza salida de los labios de Dios. Grande es tu fe, grande es tu fe. Qué música había en las palabras preciosas de los labios del Señor. Oh mujer, grande es tu fe. No había ninguna sonrisa en el rostro de Jesús cuando le habló a Pedro diciéndole, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero mire lo hermoso,
que brota en el corazón de Dios al ver a esta mujer. Al ver a esta mujer respondiendo al Señor, poniendo su confianza en el Señor, colocando todo su corazón en el Creador, colocando toda su vida en Él. Mira lo hermoso que sucede en esta situación. Todo lo contrario, en un hombre, poca fe. En una mujer, grande es tu fe. Y no son las expresiones dadas por otro hombre, Jesús mismo, que conoce el corazón. Mis amados, Dios desea sacarnos de ser ese Pedro que tiene poca fe y llevarnos a ser como aquella mujer cananea que persiste, que persevera, que tiene los ojos puestos en Jesús, que quiere no mirar los obstáculos, sino que lo quiere tener a Él, que sabe que Él es la respuesta para su corazón y que cada día quiere perseverar en ese camino. Estamos viviendo muchas cosas, pero todas necesitamos vivirlas con los ojos puestos en el Señor. Nuestra vida no depende de la pandemia, no depende de lo que el mundo dice, nuestra vida depende de Dios. Y aunque el mundo se llene de caos, nuestras vidas están en las preciosas y benditas manos de Dios nuestro Creador, de Dios nuestro Salvador. Mis amados, necesitamos tener fe. Y esa fe se afirma es en una relación con Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Oremos pidiéndole al Señor, Señor, permítenos oír tu voz, permítenos oír tus palabras, permite que esas palabras se arraiguen en mi corazón y esas palabras me den firmeza para siempre estar caminando de tu mano. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa hora porque nos das este privilegio de poder elevar a ti nuestro corazón y nuestra vida, reconociendo que dependemos de ti, reconociendo que dependemos de tu fidelidad, reconociendo que dependemos de tu amor, reconociendo, Dios, que tenemos una gran necesidad en nuestra vida, Señor, de que nuestra fe sea fortalecida, Señor, porque tal vez muchos de nosotros estamos viviendo como Pedro, escuchar hoy, porque dudaste, hombre de poca fe. ¿Cuántas veces ha golpeado esto en nuestro corazón? Y esto, Señor, nos ha llevado a deshonrar tu nombre, porque tal vez hemos buscado apoyarnos en otras personas que están en la misma condición, pero no en ti, que nos quieres llevar a un crecimiento. Por favor, permítenos estar arraigados y cimentados, Dios, es en el amor tuyo, que es el que nos afirma para tener la certeza y la convicción, oh Dios de los cielos, Señor, de que tú eres el que tienes cuidado de nuestras vidas según tu perfecta voluntad, y que tantas veces son necesarios los vientos, las tormentas, son necesarios el frío y el calor, para que, Señor, esta planta que está puesta en tu jardín cada día estés arraigada en ti. No tengamos nada que confiar en nosotros mismos, sino una absoluta confianza en quién eres tú. Por favor, Señor, ruego por mi vida y por la vida de todos mis hermanos, Señor. Solamente tú nos puedes afirmar en este camino de la fe, Señor. En este camino, Dios, donde viene un año nuevo de 2021, Señor, pero es un año, Señor, precioso para seguir creciendo, Señor, en la fe, creciendo en la confianza, creciendo en la seguridad, Señor, de que no somos nosotros los que nos sostenemos a nosotros mismos, sino eres tú el que nos sostiene con tu precioso poder. Guarda, Señor, la vida de todos mis hermanos. Permite que venga esa luz y ese entendimiento sobrenatural al corazón, Señor. Lo hiciste con Pedro, lo sacaste de su falta de fe, de su poca fe, y lo llevaste a ser un hombre completamente entregado y confiado en tus manos, Señor. Ayúdanos en este proceso y afírmanos sobre esa roca inconmovible que es Jesucristo. Gracias, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amados, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonado de los que le buscan. Busquemos a Dios, pongamos toda nuestra confianza en Él. Acerquémonos, pidámosle a Dios que nos permita oír su voz, sus palabras de vida, que lo que sostiene nuestras vidas es todo lo que viene de Dios. Aunque en el mundo todo sea cambiante, aunque en el mundo todo sea variable, aunque en el mundo haya incertidumbre, en Dios hay certezas y hay seguridad. Un abrazo para todos. Dios los bendiga, mis amados.